a ser la característica que vamos a tener en el medio radiante. La absortividad y la transmisividad. Esas van a ser las características del medio radiante. Ahora, este medio radiante, vamos a aplicar entonces la ley de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de Kirchhoff, la absortividad llega a ser igual a la emisividad. Entonces, vamos a trabajar absortividad más transmisividad igual a 1 y por ende también emisividad más transmisividad igual a 1 aplicando la ley de Kirchhoff. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar uno de los planos. ¿Cuál es la energía por radiación que sale de la superficie 1 y se transmite a través del medio y llega a la superficie 2? O sea, sale de 1 y llega a la superficie 2. Lo que sale de una superficie llega a ser la radiosidad por el área. Eso es lo que sale de cualquier superficie. Pero lo que llega a la superficie 2, sin presencia de medio, sería la radiosidad por el área de la superficie 1 por el factor de forma entre 1 y 2. Pero como ya tenemos presencia del medio, entonces solamente le llega a la superficie 2 lo que se transmite a través del medio. Entonces la fórmula completa llegaría a ser radiosidad por área por factor de forma por transmisividad. Esto es lo que sale de la 1 y llega a 2. En la misma forma, podemos obtener lo que sale de 2 y llega a 1. Es decir, radiosidad de la superficie 2 por área por factor de forma por transmisividad del medio. Entonces, ya luego tenemos lo que sale de 1 y llega a 2 y lo que sale de 2 y llega a 1. Entonces ya podemos realizar la resta para saber cuál es la transferencia neta de energía entre 1 y 2. Entonces, realizando la resta, tenemos a 1 F1,2 aplicando lo que es la ley de reciprocidad, es decir, en la ley de reciprocidad, a 1 F1,2 es lo mismo que a 2 F2,1. Ay, perdón. Bueno, entonces tenemos acá a 1 F1,2 por la transmisividad, por la diferencia de radiosidades entre 1 y 2. Pero ya vemos que la transmisividad llega a ser 1 menos la emisividad. Aplicando entonces el concepto de transmisividad más emisividad igual a 1. Bueno, si vamos a aplicar un circuito eléctrico, entonces consideramos que la transferencia de calor por radiación entre 1 y 2 llega a ser, en el numerador vamos a tener el potencial de radiación entre la superficie 1 y la superficie 2,
que llega a ser la diferencia de radiosidades. O sea, en ese sentido, no realizamos ningún cambio. Y en el denominador tenemos el inverso de A1F12. Es decir, tenemos A1F12 por 1 menos la emisividad. En otras palabras, esta llegaría a ser la resistencia a la radiación entre la superficie 1 y la superficie 2. Si nosotros observamos ya acá el circuito, tenemos cuál es el potencial de radiación entre dos superficies, diferencia de radiosidades. O sea, no hemos cambiado nada ahí. ¿Cuál es la resistencia a la radiación entre dos superficies con presencia de medio? 1 sobre a su 1F12, hasta ahí no hay ningún cambio, pero miren que ya con la presencia del medio, la resistencia se ve afectada por la emisividad, es decir, 1 menos la emisividad del medio. O sea que, en ese sentido, vemos que hay diferencia con radiación entre dos superficies, con presencia de medio y sin presencia de medio. Con presencia de medio, realmente la modificación lo tenemos en la emisividad del medio. Es decir, la resistencia se ve afectada por 1 menos la emisividad del medio. Eso es realmente lo que estamos cambiando. Bueno, bien. Acá, entonces, ya trabajamos ya no entre las dos superficies, sino entre la superficie y el medio. ¿Qué ocurre entre la superficie y el medio? La energía que sale de la superficie y alcanza el medio. Entonces llega a ser la radiosidad por el área, por el factor de forma entre uno y el medio, entre la superficie 1 y el medio. ¿Por qué? Por la absortividad. Es decir, entre uno y el medio, realmente lo que llega al medio de lo que sale de la superficie 1 es multiplicado por la absortividad del medio. Ahora, pero por ley de Kirchhoff, ya estamos diciendo que la absortividad es igual a la emisividad. Entonces nos queda que lo que sale de la superficie 1 y llega al medio, y alcanza el medio, llega a ser la radiosidad por el área, por el factor de forma, por la emisividad del medio. Bueno, entonces, ¿cuál llega a ser el intercambio neto entre el medio y la superficie 1? El medio, lo que sale del medio llega a ser el área por el factor de forma, por la emisividad del medio, por la potencia emisiva del medio. Esto llega a ser lo que
sale del medio y está dirigido a la superficie 1. Entonces, la diferencia neta de radiación entre el medio y la superficie 1 llega a ser lo que sale del medio menos lo que le llega al medio de la superficie. Entonces ahí tengo el intercambio neto entre el medio y la superficie 1. Aplicando lo que es la ley de reciprocidad, A1F1M es igual a MFM1. Entonces el intercambio neto entre el medio y la superficie 1 llega a ser la potencia emisiva del medio menos la radiosidad de la superficie 1. Vemos que acá hablamos de potencia emisiva del medio y no radiosidad del medio, porque el medio no refleja. Entonces, si el medio no refleja, por eso es que en este caso estamos hablando de potencia emisiva del medio y no radiosidad del medio. O sea, si el medio refleja y emite, acá tendríamos que hablar de radiosidad del medio, igual que acá hablamos de radiosidad de la superficie. Pero como no refleja, sino que solamente emite, entonces hablamos de la potencia emisiva del medio. Y la potencia emisiva del medio llega a ser la potencia emisiva de cuerpo negro por la emisividad del medio. Bueno, entonces tenemos acá ya lo que es el potencial de radiación entre el medio y una superficie. Y la resistencia a la radiación entre el medio y la superficie. Entonces tenemos acá potencia emisiva de cuerpo negro del medio, la radiosidad de la superficie 1 y la resistencia a la radiación entre el medio y la superficie 1, que llega a ser el inverso del área por el factor de forma por la emisividad del medio. Vemos que en este caso, realmente lo que nos varía llega a ser la emisividad del medio. Ahora, ya podemos entonces armar el circuito completo. ¿Cuál es el potencial de radiación entre dos superficies? La diferencia de potencias emisivas de cuerpo negro de las superficies. Entonces ahí tenemos el potencial de radiación entre dos superficies. ¿Cuál es el potencial de radiación de una superficie? La diferencia entre la potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie y la radiosidad de la superficie. Potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie y la radiosidad de la superficie. Y el potencial de radiación entre el medio y cada una de las superficies. Potencia emisiva de cuerpo negro del medio y la radiosidad de la superficie. Esto tanto para la superficie 2 como para la superficie 1. Es decir, diferencia entre la potencia emisiva de cuerpo negro
de el medio y la radiosidad de la superficie. Entonces ahora, resistencia a la radiación entre dos superficies con presencia de medio. 1 sobre el área por el factor de forma por 1 menos la emisividad del medio. ¿Cuál es la resistencia a la radiación entre la superficie y el medio? 1 sobre área por factor de forma por teniendo en cuenta la emisividad. O sea, 1 sobre área por factor de forma por emisividad. Y entre la superficie 2 y el medio, llega a ser área 2, factor de forma entre 2 y el medio por la emisividad del medio. Vemos que esto que estamos trabajando acá es exactamente lo mismo que trabajamos en la clase anterior, cuando trabajamos la superficie radiante. Es decir, que el medio, cuando no existe reflexión, se comporta como una superficie radiante. Obviamente con una gran diferencia. Y la diferencia es el cambio que tenemos en las ecuaciones para la emisividad del medio. Es decir, en todas estas tenemos que tener en cuenta la emisividad del medio. Entonces, ¿cuál es la forma de solución? La misma forma de solución de una superficie radiante. Es decir, en la superficie radiante teníamos ¿cuál es la diferencia de potencial? O cuál era la diferencia de potencial no. ¿Cuál era el intercambio por radiación entre la superficie 1 y la superficie 2? El potencial llega a ser la diferencia entre las emisividades de cuerpo negro de la superficie 1 y la superficie 2, y en el denominador la sumatoria de las resistencias. Y tenemos dos resistencias en serie, la de la superficie 1 y la de la superficie 2, son dos resistencias en serie, y tenemos unas resistencias en paralelo. Esas resistencias en paralelo, entonces, las trabajamos, o sea, estas dos resistencias en paralelo las llevamos a una sola y la consideramos en serie con esta. Entonces ahí tenemos estas dos resistencias en paralelo considerada en serie con esta otra resistencia. Es decir, la solución de las tres resistencias en paralelo. Esto entonces nos da la ecuación para la transferencia de calor por radiación entre dos superficies cuando existe presencia de medio. Ahora, la solución en este caso es igual que el de la superficie radiante. Es decir, si queremos saber la potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie radiante, debemos conocer la radiosidad de la superficie 1, la radiosidad de la superficie 2. Entonces nos queda como incógnita la potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie del medio.
y teniendo en cuenta la potencia emisiva del cuerpo negro del medio, podemos encontrar entonces la temperatura del medio. Entonces ahí tenemos la temperatura del medio. La forma en que podemos entonces calcular la temperatura del medio. Bueno, está claro entonces cómo trabajamos la radiación entre dos superficies con presencia de medio. ¿Está claro? Sí está claro cómo se trabaja. Sí, profe. Bueno, listo. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, vamos a considerar dos superficies. Vamos a considerar que hay un flujo criogénico a lo largo de un tubo de 20 milímetros de diámetro. Vemos entonces que tenemos el ducto interno de 20 milímetros de diámetro. Tenemos el ducto externo de 50 milímetros. El diámetro interno tiene una emisividad de 0.02, una temperatura de 77 Kelvin. El diámetro 2 tiene un diámetro de 50 milímetros, una temperatura de 300 Kelvin, una emisividad de 0.05. Vamos a considerar una cubierta de radiación entre los dos ductos, es decir, entre el ducto de 20 milímetros y el de 50 milímetros. Esa cubierta de radiación la vamos a considerar entonces de 35 milímetros con una emisividad por ambos lados. Vamos a considerar que la emisividad es la misma por ambos lados y la emisividad es de 0.02. Entonces, ¿cuál es la idea? Calcule el porcentaje de cambio en la ganancia de energía por unidad de longitud de los tubos. Es decir, ¿cuál es la transferencia de calor por unidad de longitud? Entonces, estamos hablando de transferencia de calor por radiación.
puesto que es lo que tenemos acá. Bueno, entonces, la transferencia de calor, primero calculamos la transferencia de calor entre los dos ductos sin presencia de superficie radiante. Perdón, sin presencia de cubierta de radiación, puesto que acá lo que tenemos es una cubierta de radiación. Entonces, ¿cuál llega a ser? En el numerador tenemos la diferencia de potencia emisiva de cuerpo negro de las superficies entre 1 y 2, es decir, estamos trabajando básicamente este caso. Entonces, trabajando ese caso, tenemos acá la radiación de la superficie 1 y en este otro caso la resistencia a la radiación de la superficie 2 y por la diferencia de radios entre la superficie 1 y la superficie 2, que esto me lo da es el factor de forma entre 1 y 2. Entre 1 y 2 vamos a tener que todo lo que sale de 1 llega a 2. Entonces el factor de forma es 1. De 1 a 2 es 1, pero de 2 a 1 no es 1. No todo lo que sale de 2 llega a 1, puesto que parte de la radiación llega a 2. Pero entonces, aplicando ley de reciprocidad y aplicando la regla de la suma, encontramos el factor de forma de 2 a 1 y tenemos entonces la relación de diámetros. Bueno, entonces ya luego lo único que tenemos que hacer es reemplazar constante de Stefan Wallman por diferencia de temperaturas que las conocemos, las emisividades las conocemos, emisividad de la superficie 1, emisividad de la superficie 2, la relación de diámetros. Entonces tenemos que el intercambio por radiación entre la superficie 1 y la superficie 2 llega a ser 0.5 vatios por metro. Es decir, por unidad de longitud. Bueno, ya luego empezamos a trabajar la superficie radiante. Es decir, trabajamos para la superficie radiante, llega a ser entre el potencial, llega a ser el mismo, potencia emisiva del cuerpo negro de la superficie 1 y la superficie 2. ¿Cuál es la diferencia? En las resistencias. Vemos que en superficie con cubierta de radiación, todas las resistencias son resistencias en serie. Entonces, al ser resistencias en serie, entonces tenemos de la superficie 1, de la superficie 2, o sea, la resistencia a la radiación de la superficie 1 y de la superficie 2,
la resistencia a la radiación entre la superficie 1 y la cubierta de radiación de 1 a 3 y la resistencia a la radiación entre la cubierta de radiación y la superficie 2, es decir, de 3 a 2, y luego la resistencia a la radiación entre la cubierta de radiación y la superficie 1 y entre la cubierta de radiación y la superficie 2. Por eso es que acá figura este 2, puesto que la resistencia es la misma, estamos considerando que por ambos lados la emisividad de la cubierta de radiación no me varía. Si variase, entonces yo aquí tendría la resistencia por un lado y por el otro. Como las estoy considerando igual, entonces por eso es este 2. Ya luego lo que hago es empezar a reemplazar. Reemplazo, obtengo la resistencia por unidad de longitud y luego obtengo el valor de la transferencia de calor entre la superficie 1 y la superficie 2 con presencia de la cubierta de radiación. Entonces ya luego acá, ¿cuál fue el porcentaje de cambio con relación a cuando no existía cubierta de radiación? Entonces el porcentaje de cambio lo tenemos sin cubierta de radiación, con cubierta de radiación lo restamos y lo dividimos cuando no hay cubierta de radiación. Entonces, en este caso nos da 0.25 menos 0.5 dividido 0.5. Esto nos da un cambio del 50%. O sea, la presencia de la cubierta de radiación me disminuyó la radiación entre la superficie 1 y la superficie 2 en un 50%. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de cubierta de radiación. Ahora, veamos un ejemplo de superficie radiante. Sí, aquí está el ejemplo. Acá recordemos la teoría de la superficie radiante. En la superficie radiante no hay intercambio de calor en la superficie radiante, entonces se nos forma una resistencia en paralelo. Superficie 1 y superficie 2 y resistencias en paralelo entre superficie 1, superficie 2 y la superficie radiante. Bueno, entonces tenemos este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos una superficie radiante, es decir, que no hay intercambio de calor en la superficie radiante, o sea, la superficie radiante es completamente aislada. Tenemos una pared con una emisividad de 0.8 y una temperatura de 1200, una emisividad de 0.4 para la parte inferior y 500 grados Kelvin. Es decir, tenemos en un lado 1200 y en el otro 500. Emisividad de 0.8, emisividad de 0.4. La emisividad de la superficie radiante es de 0.8.
Bueno, vamos a considerar un triángulo equilátero cuyo lado es de 1 metro. Entonces ya tenemos el circuito de la superficie R radiante, que este es el circuito típico de la superficie R radiante. Bueno, ya teníamos la solución del sistema. Entonces lo que hacemos es reemplazar potencias emisivas de cuerpo negro, que llega a ser constante de Stefan-Waldman, por diferencia de temperaturas a la cuarta potencia. La resistencia a la radiación de la superficie 1 menos la emisividad sobre la emisividad por el área. La de la resistencia a la superficie 2, resistencia a la radiación, 1 menos emisividad sobre emisividad por el área. Entonces reemplazo, punto 4, acá punto 8. Y ya luego la resistencia a la radiación entre la superficie 1 pues, y la superficie 2. Y la resistencia a la radiación entre la superficie 1 y la superficie 2 con el medio radiante. Entonces, reemplazando, esto nos da 37 kilovatios por cada metro. Ese llega a ser el intercambio de radiación entre la superficie 1 y la superficie 2 cuando hay una presencia de una superficie radiante. Bueno. Bien. Una de las cosas que nos queda faltando es saber cuál es la temperatura de la superficie radiante. Ya tenemos el intercambio de energía entre las dos superficies, pero no sabemos cuál es la temperatura del medio de la superficie radiante. Entonces, para poder saber la temperatura de la superficie radiante, debemos averiguar las radiosidades de la superficie 1 y la superficie 2 con el objetivo de poder hacer el balance. Recordemos la forma en que se halla la temperatura. La temperatura de la superficie radiante se halla por esta ecuación. Es decir, debo averiguar la radiosidad de la superficie 1, la radiosidad de la superficie 2 y con esto encuentro la radiosidad de la superficie radiante y con la radiosidad de la superficie radiante yo ya encuentro la temperatura de la superficie radiante considerando que la radiosidad y la potencia emisiva de la superficie radiante son iguales debido a que no hay transferencia de calor. Entonces paso a encontrar la radiosidad de la superficie 1. Con el balance lo que hago ya luego es reemplazar. Obtengo la radiosidad de la superficie 2, puesto que ya tengo la transferencia de calor a la superficie 1, que es exactamente, pues de la superficie 2 y de la superficie 1, que es exactamente la misma. De la superficie 1, 37.000 vatios por metro, y a la superficie 2 llega a ser el negativo,
que llega a ser menos 37.000 vatios por metro. El valor es el mismo, solo que el signo es distinto. Lo que sale de una llega a la otra. Bueno, reemplazo todos los demás términos y obtengo la radiosidad de la superficie 2, la radiosidad de la superficie 1. Ya luego lo que hago es reemplazar en la ecuación de balance de energía entre la superficie 1, la superficie 2 y la superficie radiante. Vemos que me queda una ecuación con una sola incógnita. Entonces, lo que hago es despejar la radiosidad de la superficie radiante y ya luego aplicar la potencia emisiva del cuerpo negro de la superficie radiante con el objetivo de poder obtener la temperatura de la superficie radiante. Entonces ahí nos da la temperatura de la superficie radiante. Está claro el trabajo primero con cubierta de radiación y ahora con superficies radiantes. Estos ejemplos que hemos trabajado están claros, ¿se entendieron? Bueno, listo. Entonces vamos a otro ejemplo. Vamos a ver acá. Bueno, voy a compartirles acá. Bueno, bien. Entonces vamos a trabajar intercambio de radiación entre superficies con gas radiante. Es decir, un ejemplo. Tenemos dos superficies, dos planos paralelos, entre los cuales hay un gas. Vamos a considerar que el plano 1 está a una temperatura de 800 grados Kelvin y tiene una emisividad de 0.3. Y la superficie 2 tiene una temperatura de 400 Kelvin y una emisividad de 0.7. Bueno, el medio, es decir, el gas, tiene una emisividad de 0.2 y una transmisividad de 0.8. Vemos que, por ley de Kirchhoff, vamos a considerar que la emisividad es igual a la absortividad, es decir, es de 0.2, por ley de Kirchhoff. Entonces, calcule la transferencia de calor entre los dos planos y la temperatura del gas, bueno, usando, digamos, el circuito de radiación. Además, compare la transferencia de calor sin presencia de gas. Entonces, bueno, ya habíamos resuelto el sistema entre dos superficies con presencia de un medio radiante. Y este era el circuito de radiación.
ya teníamos también la solución de dicho circuito. Y como se nos pregunta por la temperatura del medio, entonces debemos hacer balance de energía entre las dos superficies, superficie 1, superficie 2 y el medio. Si nosotros observamos, este trabajo es exactamente igual al sistema de superficie radiante. Prácticamente el medio se comporta como una superficie radiante para las ecuaciones. La diferencia es que ya debo tener en cuenta las propiedades del medio. Esa es la diferencia. O sea, hay que tener en cuenta las propiedades del medio. Pero desde el punto de vista de manejo de las ecuaciones, es exactamente el mismo manejo. Bueno, entonces ya luego lo que hacemos es empezar a reemplazar resistencia a la radiación de la superficie 1, resistencia a la radiación de la superficie 2, resistencia a la radiación entre las dos superficies con presencia de medio y resistencia a la radiación entre la superficie 1 y el medio, entre la superficie 2 y el medio, que en este caso van a ser iguales. Bueno, entonces, luego resolvemos, encontramos las radiosidades y la potencia emisiva de cuerpo negro. Bueno, acá tenemos la potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie 1, la potencia emisiva de cuerpo negro de la superficie 2. Esto con el objetivo de poder saber el potencial de radiación entre la superficie 1 y la superficie 2. Eso es lo que hemos encontrado acá. Potencia emisiva del cuerpo negro de la superficie 1, potencia emisiva del cuerpo negro de la superficie 2. Entonces ya luego la sumatoria de las resistencias. Acá tenemos la sumatoria de las resistencias. Bueno, acá tenemos la perdón, esta resistencia es el triángulo. Entonces, la resistencia a la radiación de la superficie 1, la resistencia a la radiación de la superficie 2 y la resistencia a la radiación de las tres resistencias que hay en el triángulo. Entonces esto me da la transferencia neta de calor con presencia de medio. Es decir, acá tengo con presencia de medio. En este otro caso voy a considerarla sin presencia de medio. La potencia emisiva de diferencia de potencia emisiva de cuerpo negro de las dos superficies es exactamente el mismo valor. Me varían las resistencias, la sumatoria de resistencia en el denominador, puesto que ya aquí no tengo presencia de medio. Y vemos que con presencia de medio me da 5.616 vatios por metro cuadrado. Con presencia de medio me da 5.781. Bueno, ahora vamos a calcular la temperatura del gas. Entonces, para calcular la temperatura del gas, debemos calcular la radiosidad 1 y la radiosidad 2. La transferencia de calor entre las dos superficies
es la misma. Esto no me varía. Entonces ya luego lo que hago es de esta ecuación despejo la radiosidad 2 y de esta otra ecuación despejo la radiosidad 1. Entonces ahí tengo los dos valores de radiosidad 1 y de radiosidad 2. Teniendo en cuenta estos valores, obtengo la potencia emisiva de cuerpo negro y con la potencia emisiva de cuerpo negro ya luego despejo y obtengo la temperatura del gas. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Sobre este sistema de radiación entre dos superficies con presencia de gas. Por ahora no, profe. Bueno, entonces, si ustedes ya miraron lo que es el parcial, realmente lo que les toca resolver es varias veces este circuito. Es decir, en el parcial yo tengo 4 paredes y tengo medio. Es decir, tengo 4 paredes con un medio. En otras palabras, entre cada dos superficies les toca resolver este sistema. Este sistema es el que les toca trabajar para el parcial. Para la parte de radiación, obviamente, puesto que el parcial incluye radiación, convección y conducción. Pero esta sería la forma de resolver el circuito para radiación. Pero miren que hay que resolver cada dos superficies. Y ustedes tienen, cada superficie intercambia con 3 superficies adicionales, que son las superficies de los lados. La del frente y la de los dos lados. O sea, este es el circuito. Bueno, si no hay preguntas, entonces ahí tenemos ya, o sea, ya ahí hemos terminado el tema del curso. O sea, hasta ahí terminamos. Ya luego es que apliquen todo esto en la solución del problema del parcial. A ver por ahí, Esmeralda. Esmeralda. ¿Cómo? No, no, no. Las preguntas que figuran ahí es para que ustedes las resuelvan y les queden claros los conceptos de radiación, pero no hay examen teórico. Todo o sea, el parcial es de radiación, es de la casa, el que ya les puse ahí, pero no va a haber uno teórico. Bueno, bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos vemos el próximo viernes y recuerden, el viernes ya comenzamos las exposiciones de la exposición final del trabajo. Profe, ¿y en qué orden van las exposiciones? ¿Cómo? ¿En qué No, orden va? lo mismo de siempre, al azar, al azar.
Ah, O listo. sea, no van en Seguro orden verás. de... Sí. Bueno, bien. Bueno, listo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Perdón, el próximo viernes. Uy, ya me está rindiendo mucho. Nos vemos el próximo viernes. Vale, profe, Bueno, gracias. listo. Bueno, hasta luego.